que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Ahora sí viene lo chido. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos, bueno, si el Estado... El Estado es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa de la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física, así lo definió Max Weber, y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado son, y cuando se habla de los distintos poderes del Estado, ejecutivo, ¿no es cierto?, legislativo y judicial, no somos nosotros. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Pero lo que pasa es que nosotros, además, somos los que elegimos a la gente que administra ese Estado. Entonces, nosotros los elegimos, pero eso no significa que hagan lo que nosotros queramos. No me quiero desviar a eso porque... Este muchacho me llena de orgullo. Los derechos y deberes son inseparables. Cuando yo digo que tengo derecho a la educación superior, lo que estoy diciendo es que tengo derecho a que otro me la pague. Ahora, el beneficiado voy a ser yo, porque tengamos claridad de que las cosas gratis no existen, ¿verdad? O sea, en eso estamos todos de acuerdo. Si el Estado me va a dar a mí educación superior, ¿verdad? Entonces, de algún lado tiene que sacar los recursos. ¿De dónde los saca? De impuestos. De la gente que paga los impuestos. Yo voy a la educación superior, recibo una inversión en un bien de capital, digamos, que es el capital humano, lo que se llama en economía. Disculpen que suene desalmado esto, pero así se tratan estos temas académicamente. Y me beneficio después, supuestamente, porque voy a salir a trabajar, voy a tener un ingreso más alto que los que no fueron a la universidad. ¿Quién me pagó la educación? Me la pagó gente que tampoco fue a la universidad y que no necesariamente se va a beneficiar. Por eso a mí no me parece justo el sistema en ese sentido. Tienes toda la maldita razón. ¿En qué sí? Lo que pasa es que lo que yo percibo en este debate es que la libertad molesta cuando la libertad se expresa de maneras que nosotros consideramos desviadas. A mí no me molesta nada. No, es que la libertad siempre va a molestar porque a alguien, por allá, por acá, a los conservadores les podrá molestar esto, a los otros les podrá molestar la otra cosa. La libertad tiene que defenderse, aunque nos moleste lo que otros hagan con su libertad. Y el Estado no puede, sobre pretexto de imponer, digamos, una ideología supuestamente correcta o que sea correcta, suponte que es correcto, restringir, conculcar y degradar la libertad que pueden tener algunas personas, porque ese es el mismo argumento que utilizaban los conservadores antiguamente para castigar a aquellos que no vivían la vida que ellos querían vivir. Entonces yo soy muy cuidadoso porque ese mismo argumento que estamos dando hoy día aquí, en el futuro se puede utilizar pero si no al revés. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Nunca en la historia de la humanidad había habido un mayor respeto por la dignidad de las personas, del habitante promedio, una mayor igualdad en el sentido moral que tú estás diciendo, consagrada también en la ley, que desde la Revolución Industrial en adelante. Jamás. Y eso lo explica McCloskey, de cómo la Revolución Industrial también desata las fuerzas, ¿no es cierto?, institucionales y filosóficas para ir eliminando la esclavitud, consagrando el voto femenino, todas esas cosas que son producto en gran medida del éxito de la filosofía liberal, ¿no? Y ancladas en una tradición cristiana muy antigua, ¿ya? Entonces, si alguien de verdad cree que hace 100 años el chileno medio, o hace 200 años el chileno medio, o hace 50 años, da lo mismo, el chileno medio, era más reconocido en su dignidad, o que hace 200 años el europeo medio era más reconocido en su dignidad, o el americano medio, donde había esclavitud, era más reconocido en su dignidad, o cualquiera de los otros países del mundo donde todavía queda mucho por avanzar en esa materia, eran más reconocidos en su dignidad que hoy, yo por favor los invito a que me traigan la evidencia. Porque eso no es verdad. Nunca en la historia de Chile, con todo lo que falta, porque, de acuerdo, falta, pero nunca en la historia de Chile, no solamente el chileno medio había vivido mejor desde el punto de vista de su calidad de vida en términos de bienes materiales, que uno los puede despreciar cuando ya los tiene, pero cuando no los tiene eso es muy importante, ¿verdad? Y tampoco había sido más reconocido como sujeto de derechos y en su dignidad que hoy, con todo lo que falte por avanzar, insisto. Eso tuvo que doler. Toda esta cosa estúpida, biensonante,
de que, ay, que vengan, lo que decía Janet Jara recién con su ideología comunista, que los comunistas son campeones para hablar del bien de la humanidad, es pues masacrar a todo el mundo, matarlos de hambre y dejar puro desastre, porque eso es lo que han hecho en todos lados donde han gobernado. Bueno, toda esta cosa es un engaño a la gente. Que no la engañen. Ustedes están conviviendo con los resultados de esta política. No los políticos. Los políticos no están, se pueden llenar la boca hablando que son buena gente. No son buena gente. Son hipócritas que están vendiendo un sueño social que ellos no pagan el costo. Eso es lo que son. Yo creo que tú tuviste un problema en tu niñez bastante complejo. Pero porque la agresividad que tú tienes, francamente denota que yo no sé qué problema de niñez tuviste tú, pero los puedo es que sospechar. tienes que ir a un psiquiatra. Y no fue lindo. Respecto del tema, no sé cómo te llevarás con personas es que me parece, es que ¿sabes lo que me pasa? Tal vez tuviste algún profesor que por ahí se pasó de la mano contigo. Cuando nosotros seguimos una moda, no estamos pensando. Estamos plegándonos a algo que es corriente y que todo el mundo está haciendo, todo el mundo está diciendo. No estamos pensando. Cuando simplemente seguimos los dictámenes de una autoridad, de cualquier tipo, tampoco estamos pensando. ¿Correcto? Y cuando nos ajustamos a algún tipo de doctrina y seguimos al pie de la letra lo que esa doctrina nos dice que tenemos que hacer, tampoco estamos necesariamente pensando. Nadie entendió mejor lo que significa para nosotros los seres humanos el desafío de pensar que el filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant. Kant sostenía que la gran mayoría de los seres humanos vivimos en una permanente situación de oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué no nos ilustramos? Bueno, esta es la explicación. Simplemente quiero esta frase remarcarla cuando él habla de la ilustración. ¿Qué es la liberación del hombre de su culpable incapacidad? Dice, que es la de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Y finalmente, dice, ten el coraje de servirte de tu propia razón. De tu propia razón, no de lo que un guía te dice que tienes que hacer. No de lo que una autoridad, de un tutor te señala que es el camino que debes seguir. ¿Y por qué la gente no hace esto? De acuerdo a Kant, y me parece que es válido en los tiempos que corren. Dice, la pereza y la cobardía son la causa que una gran parte de los hombres, de los seres humanos, continúen su estado vivo, es decir, que se dejen guiar por otros. La pereza y la cobardía. Debo decirles que era perfecto. Perfecto. Todo. Hasta el último de los detalles más pequeños. A ver, usted dijo, la educación es un bien económico y no un derecho. Esa es la tesis central. La pregunta es si debe tratarse en el mercado entonces la educación igual que se trata una zapatilla, no sé, un desodorante. ¿Es lo mismo? A ver, veamos y planteamos las cosas libres de emociones y libres de ideologismo. Si la educación es un bien económico, a mi juicio está exenta de toda duda. Es decir, los profesores hay que pagarlos, las universidades hay que financiarlas, las cuentas de luz hay que pagarlas, las personales hay que pagarlos, todo hay que pagarlo. No hay nada en la educación que no haya que pagar. Entonces, cuando la gente dice que la educación no es un bien económico, a mí me parece que está simplemente negando la realidad. De hecho, el puro reclamo de gratuidad en la educación reconoce ya de manera implícita que la educación es un bien económico, respecto al cual el Estado, mediante impuestos, tiene que financiarlo. Por lo tanto, negar la calidad de bien económico de la educación simplemente es negar la realidad. No podemos negar la realidad. Ahora, la pregunta es, una vez que sabemos que la educación es un bien económico, porque todo lo que tiene que ver con la educación cuesta dinero, bueno, entonces, ¿tenemos un derecho o no a bienes económicos? Esa es la pregunta. ¿Tenemos un derecho o no a la riqueza que crean otras personas para satisfacer necesidades nuestras, digamos, sin otorgar nada a cambio? Esa es la pregunta, en definitiva, de fondo. Y lo que yo planteé en la columna es que ese derecho no lo tenemos. A mí no me parece que si el vecino de ustedes quiebra y no le puede seguir pagando la universidad a sus hijos, por muy dolorosa que sea esa situación, tiene un derecho a una porción de la renta de ustedes, independiente de que contribuya con una prestación por esa
digamos, porción de renta, automáticamente. Señor Entonces, Kaiser, ese es el punto de fondo. Ok, al no haber, para entender correctamente el razonamiento, al no ser un derecho, eso significa, por ejemplo, que si la familia de un niño no tiene el dinero para pagarle una educación, ¿ese niño no debería tener derecho a recibir esa educación? Lo que pasa es que ustedes están confundiendo conceptos y eso es lamentablemente lo que se ve en la discusión pública. No, digamos, existen buenas razones de utilitarias, digámoslo así, de eficiencia, no de eficiencia, pero utilitarias, de pragmáticas, para proveer un mínimo o un sistema educacional financiado con recursos públicos a nivel de prebásica y educación básica, digamos, o media incluida, no con colegios estatales, sino que con colegios administrados privados. Eso ya es una discusión técnica, pero el hecho de que existan buenos argumentos utilitarios o pragmáticos para que eso sea así, no es un argumento de principios. No se sigue de ahí que haya un derecho sine qua non de alguno de ustedes ahí en el panel exigirle al vecino, digamos, que le financie la educación del hijo de ustedes. Joder, esto sí es cine.